Y si el aparente silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, y si eso que sientes como demora, como puerta cerrada o como retraso inexplicable es, en realidad, parte exacta del plan que necesitas vivir para ser formado, no frustrado. Hoy Dios te dice algo que puede romper la ansiedad que llevas cargando en lo más íntimo. Relájate, suelta el control, confía, todo llegará en su momento perfecto, no porque te resignes, no porque todo vaya a salir como tú esperas, sino porque estás sostenido por una sabiduría que ve lo que tú no ves, que entiende lo que tú aún no comprendes y que te ama más de lo que tú mismo sabes amarte. Esta no es una invitación a rendirte, sino a rendirte ante Él, a dejar de pelear contra el tiempo y empezar a caminar con propósito en medio de Él. Dios no improvisa con tu historia. Cada pausa que te desconcierta, cada desvío que no pediste, cada espera que te inquieta, son espacios donde Él está afinando tu corazón para que puedas recibir lo que viene con la madurez que no tenías antes. No estás estancado, estás siendo preparado. No estás perdiendo el rumbo, estás siendo enseñado a depender, a escuchar, a confiar. Porque la fe verdadera no consiste en ver resultados inmediatos, sino en descansar aunque el resultado aún no se vea. Es mirar al cielo sin respuestas claras y aún así decir: Señor, confío en tu voz más que en mis cálculos, en tu tiempo más que en mi reloj, en tu paz más que en mis planes. Antes de comenzar, quiero que tomes una respiración profunda y declares con todo tu ser: mi vida está en las manos de Dios. Hoy suelto el control, descanso en su plan y me preparo para recibir su tiempo perfecto. Que esta confesión sea la llave que libere tu mente de la prisa y tu alma de la angustia. Número 1. Jesús te dice: deja de agitarte por dentro. ¿Alguna vez has sentido cómo tu pecho se aprieta sin razón aparente? ¿Cómo tu mente se llena de escenarios que aún no han sucedido, pero que ya te roban la paz? Esa inquietud profunda que aparece en el alma cuando sentimos que algo escapa de nuestro control no es nueva. Tampoco es exclusiva de ti. Los discípulos de Jesús también la conocieron. Ellos, que caminaron junto al Hijo de Dios, que lo vieron sanar, enseñar y transformar vidas, también se turbaron. También dudaron, también sintieron miedo del futuro. Y fue precisamente en ese momento cuando Jesús sabía que la cruz estaba cerca, cuando Él mismo enfrentaba el dolor más grande, que pronunció una de las frases más tiernas y poderosas que alguien puede escuchar: no se turbe vuestro corazón. Jesús no negó que habría motivos para inquietarse. Él sabía lo que vendría, pero con esas palabras dejó claro que la paz interior no depende de lo que ocurre afuera, sino de a quién le hemos entregado el timón de nuestro corazón. Cuando Jesús dijo no se turbe, usó un verbo que en griego implica agitación interna, como cuando el agua tranquila se sacude por una piedra, pero también implica elección. No dijo yo evitaré que se turbe, sino no se turbe, como una orden amorosa que parte de una posibilidad real. Podemos decidir no ceder al miedo, y aquí es donde esto nos toca profundamente, porque muchas veces vivimos como si no tuviéramos esa opción, como si la ansiedad fuera un visitante inevitable al que debemos abrirle la puerta. Pero Jesús nos recuerda que la fe no es pasiva, es un músculo que se entrena. Así como el cuerpo responde mejor con ejercicio diario, el corazón responde con más paz cuando lo entrenamos a confiar cada día. No se trata de reprimir emociones ni de fingir tranquilidad, sino de rendirle a Dios nuestras preocupaciones antes de que nos paralicen. Se trata de decir con humildad: Señor, no entiendo, pero confío. En neurociencia se ha descubierto que el cerebro es moldeable, que nuestros patrones de respuesta pueden cambiar si los practicamos con intención.
Esto significa que cada vez que elegimos recordar una promesa de Dios en medio de la tormenta, estamos creando un nuevo camino en nuestra mente. Y con el tiempo, ese camino se vuelve más fácil de seguir. Lo que antes causaba ansiedad, ahora será enfrentado con fe. Lo que antes turbaba el corazón, ahora será entregado con serenidad. Jesús pronunció esas palabras sabiendo que sus amigos iban a sentirse perdidos, que el miedo iba a querer instalarse, que la incertidumbre nublaría su visión, pero les dio una herramienta para atravesarlo: su palabra. No se turbe, no se agite, no cedas al pánico, confía. Y si confiamos para cosas pequeñas, para respirar sin pensarlo, para que el sol salga sin pedirlo, ¿por qué no confiar en aquel que sostiene el universo? Los discípulos, como nosotros, no comprendían el plan completo, se sentían sin guía, sin garantías, pero Jesús les ofreció algo más poderoso que las respuestas. Les ofreció su paz, esa paz que no depende de que todo esté en orden, sino de saber que todo está en sus manos. Esa paz que llega no cuando resolvemos todo, sino cuando soltamos el control, porque mientras tratamos de dominarlo todo, el alma se cansa. Pero cuando soltamos, cuando le decimos a Dios, hazlo tú, algo cambia, no fuera, sino dentro. Imagina por un momento que en lugar de cargar con todo lo que no entiendes, lo pones en manos del Padre, que en lugar de anticipar desastres, anticipas milagros, que en lugar de exigirte tener todas las respuestas, te das permiso de descansar en su soberanía. No es resignación, es fe activa, es paz que se construye cada día con la certeza de que Dios llega justo a tiempo, no antes, no después. A su tiempo, y su tiempo siempre es perfecto. Quizá hoy es el día de dejar de luchar solo, de dejar de tratar de predecir el futuro o arreglar cada detalle. Hoy es el día para confiar como un niño en los brazos de un padre que nunca falla. Y cuando sientas que tu corazón se turba, recuerda, esa turbación no viene de Dios. Él no habla con miedo, Él susurra paz, Él no te pide que controles todo, solo que lo mires a Él. Relájate, suelta el control y confía. No es una frase bonita, es un llamado divino. Es una invitación a vivir diferente, porque en el reino de Dios la calma no es señal de debilidad, sino de fe madura. Y esa fe, aunque no elimine las tormentas, te hará caminar sobre ellas, no porque seas fuerte, sino porque sabes quién te sostiene. Número 2. En el silencio, Dios se revela como nunca. Tal vez hoy tu vida se parezca más a una tormenta que a un templo. Tal vez sientes que todo a tu alrededor se mueve demasiado rápido, que las decisiones te presionan, que las voces externas y tus propios pensamientos forman un ruido insoportable. Pero en medio de todo ese caos hay una invitación suave, casi susurrada, que viene directamente del corazón de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es una sugerencia, es un llamado, una instrucción amorosa que contiene una promesa. Cuando te detienes, puedes conocerlo. Cuando callas todo lo demás, su voz se vuelve clara. El salmista no escribió estas palabras desde un lugar de paz artificial. Jerusalén estaba rodeada, las amenazas eran reales, la angustia era visible, y aún así, la palabra no fue defiéndanse ni corran, sino estad quietos, porque hay batallas que no se ganan luchando más, sino rindiéndonos más profundamente. Hay momentos en los que avanzar significa quedarse quieto, no para rendirse ante el problema, sino para rendirse ante el poder de Dios. Vivimos en una cultura que premia la actividad constante. Si no estamos haciendo algo, sentimos que estamos perdiendo el tiempo, pero Dios no mide el crecimiento como lo mide el mundo. Para Él, uno de los mayores actos de fe no es correr, sino esperar. No es hablar, sino escuchar.
no es demostrar fuerza, sino aceptar dependencia, porque la quietud no es pasividad, es una forma activa de confiar. Es como afinar una radio antigua. Si te mueves demasiado, pierdes la señal. Solo en la quietud puedes captar la frecuencia correcta de la voz divina. Y si la revelación que estás esperando no llega porque no has detenido el ruido, porque aunque Dios habla constantemente, muchas veces lo hace en susurros. No grita por encima del bullicio de tus pensamientos, espera a que le abras un espacio. Por eso, en la quietud, Dios se revela como nunca. Él no compite por tu atención. Él espera que estés listo para recibirlo. Y la mayoría de las veces, estar listo significa hacer menos para escuchar más. Hacer menos para sentir más. Hacer menos para ser más. Este salmo dice también, conoced que yo soy Dios. No conoced sobre Dios, no hablad de Dios, sino conocedme. Es una experiencia, es presencia. No se trata de acumular información, sino de experimentar transformación. Es la diferencia entre leer un mapa del océano y zambullirse en sus aguas. Y eso solo ocurre en la profundidad del silencio. En la intimidad de un momento sin distracciones, donde no tienes que demostrar nada ni resolverlo todo. Solo estar, solo descansar, solo recibir. Y si lo piensas, ¿cuántas veces has buscado respuestas sin buscar al Dios de las respuestas? ¿Cuántas veces has intentado arreglar lo que solo se sana en la presencia divina? Tal vez la ansiedad que sientes no viene por falta de soluciones, sino por falta de silencio. Porque tu mente sigue corriendo, incluso cuando tu cuerpo está cansado. Y Dios te está diciendo, basta de correr, basta de intentar controlarlo todo. Siéntate conmigo, quédate quieto, confía. El conocimiento más profundo de Dios no se obtiene en la velocidad, sino en la pausa. En ese momento sagrado donde no tienes que decir nada, donde solo tu existencia, tu apertura, tu vulnerabilidad son suficientes. Ahí, en el silencio que has temido, está la paz que has anhelado. Porque cuando callas, Él habla. Y cuando Él habla, todo en ti se alinea, todo en ti se ordena, todo en ti encuentra reposo. La quietud también representa victoria sobre la guerra interior. Es como si el Salmo nos recordara que los enemigos más grandes no están fuera, sino dentro. Son nuestras dudas, nuestros miedos, nuestra necesidad de tener el control. Pero al quedarnos quietos, esos enemigos pierden fuerza, porque cuando te posicionas en la verdad de que Dios es suficiente, tus batallas internas ya no gobiernan tu paz, Él gobierna tu alma. Y si sientes que esto es difícil, no estás solo. No es fácil callar en un mundo ruidoso, no es fácil detenerse cuando todo grita que debes avanzar, pero ahí está la fe real, en proteger espacios de silencio aunque parezcan improductivos, en apartarte a solas con Dios aunque la agenda te reclame, en decirle a tu alma, vamos a escuchar, porque cuando te haces disponible en silencio, el cielo habla. Tal vez hoy no necesitas una solución rápida. Tal vez lo que tu corazón pide a gritos es una pausa sagrada, un momento para dejar de demostrar y empezar a habitar, para dejar de construir respuestas y empezar a escuchar la única que importa. Yo soy Dios. Y cuando eso resuena en tu interior, cuando dejas que esa verdad se instale más allá de la lógica, algo cambia, no fuera, dentro. Así que hoy Dios te dice, relájate, suelta el control y confía. No necesitas hacerlo todo, solo necesitas detenerte lo suficiente para recordar quién está realmente en el trono, porque todo llegará en su momento perfecto, pero antes de que llegue, permite que Él llegue primero a ti, en el silencio, en la quietud, en ese espacio sagrado donde por fin puedes conocerlo y descansar.
Número 3. Entrega tu futuro a manos más capaces. Hay cargas que estás llevando que no te corresponden. Hay decisiones que te quitan el sueño, caminos que te agotan solo de pensarlos, responsabilidades que parecen superar tus fuerzas. Y en medio de ese cansancio, Dios te habla con una ternura que desarma. Encomienda a Jehová tu camino. No te dice que ignores lo que te preocupa, no te dice que vivas despreocupado o sin dirección, te dice algo más profundo, más transformador. Entrégame eso que no puedes manejar solo, suéltalo, confía en mis manos, porque son más capaces que las tuyas. David escribió este salmo en un contexto muy real. No estaba en una sala de estudio ni en un momento de calma emocional. Estaba huyendo, perseguido, con su vida en juego, y aún así, en medio de la amenaza, escribió estas palabras. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede hablar de entrega cuando todo parece fuera de control? Precisamente por eso, porque hay momentos donde seguir cargando solo no es valentía, es insensatez. Hay situaciones donde lo más sabio que puedes hacer es decir, Señor, esto es demasiado para mí, pero no para ti. Y eso es exactamente lo que significa encomendar. No es renunciar a tu responsabilidad, es reconocer tus límites. Es como cuando entregas un paquete valioso a una empresa de transporte confiable. Tú te aseguras de que llegue a destino, pero no eres tú quien maneja el camión. Tú no monitoreas cada kilómetro, solo confías en que el encargo está en buenas manos. Eso es encomendar tu camino a Dios. No es desentenderte, es dejar que Él dirija el proceso mientras tú caminas en fe. Nuestros caminos están llenos de decisiones, sí, pero también de consecuencias que no podemos prever, de personas que intervienen, de situaciones que cambian sin aviso, y eso nos confronta con una verdad incómoda. No controlamos tanto como creemos, pero esa incomodidad es también una puerta. Porque cuando reconoces que no todo depende de ti, puedes experimentar algo más grande que el control, la paz. Y eso no es solo una promesa espiritual, es una realidad comprobada. La psicología moderna confirma que las personas que aceptan que hay factores fuera de su control tienden a vivir con menos ansiedad y más salud emocional. Ahora, confiar en Dios no solo es entregarle el destino, sino también el ritmo, el cómo, el cuándo, porque muchas veces lo que más nos impacienta no es el qué, sino el cuándo. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con perfección. Encomendarle el camino es aceptar que su tiempo es mejor que el nuestro, aunque su calendario no se parezca al nuestro. Es entender que mientras esperamos, Él está trabajando y que cada demora aparente es una preparación invisible. Eso sí, no se trata de una decisión que haces una vez y ya está. Encomendar es un hábito, algo que renuevas cada mañana, cada vez que el miedo regresa, cada vez que el control te vuelve a tentar. Es una práctica espiritual, y como toda práctica mejora con el tiempo. La primera vez que entregas algo importante a Dios, puede doler, pero luego, al ver cómo Él responde, cómo sostiene, cómo abre puertas, cómo cierra otras para protegerte, empiezas a confiar más, y lo que al principio era difícil se vuelve tu reflejo natural. Además, Dios no te ve como un número más en su plan. Tu camino significa que tu historia es única, que no estás en una ruta genérica. Él conoce tu trayecto, tus anhelos, tus heridas, tus decisiones pasadas y tus sueños futuros. Y en lugar de tratarte con una fórmula, te guía con un plan diseñado solo para ti. Personalizado, con detalles que tú ni siquiera podrías imaginar. Pero para experimentar eso, necesitas entregar el volante. Y tal vez esa es la gran pregunta de hoy. ¿Qué estás cargando que nunca fue diseñado para tus hombros? Tal vez hay responsabilidades que asumiste por miedo, no por fe. Tal vez estás tratando de controlar cosas que solo Dios puede manejar. Y eso no solo te cansa, te desconecta.
porque mientras más intentas hacer todo tú, menos espacio le dejas a Él para actuar. Así que hoy, simplemente detente un momento, mira ese peso que estás llevando, nómbralo y dile a Dios con humildad y sinceridad: toma esto, ya no quiero cargarlo solo, te lo encomiendo. Porque confiar no es dejar de sentir miedo, es decidir quién sostiene tu vida en medio de él. Y cuando decides que sea Dios, todo cambia, porque sus manos no tiemblan, su voluntad no falla, y su tiempo es perfecto. Entrega tu futuro a manos más capaces, porque lo que viene no depende solo de tu fuerza, sino de tu fe. Y cuando le entregas el camino a Él, no solo llegas más lejos, llegas en paz. Número 4. ¿Por qué tus planes perfectos no son tan perfectos? ¿Cuántas veces has sentido que todo en tu vida tenía sentido hasta que no lo tuvo más? Que tus planes, tus cálculos, tus proyecciones estaban perfectamente organizadas, pero de pronto algo se salió del esquema y todo se desarmó. Y entonces preguntaste: ¿por qué, Dios? ¿Por qué así? En esos momentos hay una verdad profunda que necesitamos recordar, una que Isaías proclamó con autoridad espiritual y humildad humana. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Este versículo no es un reproche, es una invitación. No es una barrera, es un puente. Dios no está diciendo que no podamos entender nada de lo que hace, sino que no esperemos comprenderlo todo con nuestra lógica humana. Porque hay una diferencia abismal, matemáticamente infinita, entre cómo pensamos nosotros y cómo piensa Él. Es como comparar una gota de agua con el océano, como comparar una linterna con el sol. La distancia entre el cielo y la tierra no es solo geográfica, es simbólica. Nos recuerda que, por más brillante que creamos que es nuestra idea, la de Dios siempre es más alta, más sabia, más completa. Y eso es clave para el tema que hoy nos convoca: soltar el control. Porque ¿qué es lo que más nos cuesta soltar? Aquello que no entendemos, aquello que no podemos anticipar. Queremos tener el plan, el mapa, el cronograma. Queremos saber cómo, cuándo y por qué. Pero Dios no nos llamó a comprenderlo todo, nos llamó a confiar. Y para confiar hay que aceptar una realidad espiritual. Nuestros mejores planes están hechos con información incompleta. Nosotros solo vemos lo inmediato. Dios ve el conjunto. Nosotros evaluamos desde el presente. Dios diseña desde la eternidad. A veces, nuestra frustración más profunda surge porque esperamos que Dios actúe como nosotros, que piense como nosotros, que razone como nosotros. Pero eso sería limitar a Dios a nuestra pequeñez. Sería como si una hormiga se enojara porque no entiende por qué tomamos cierto desvío con el GPS. No tiene el panorama completo del tráfico, de las obras en la carretera, de los accidentes que se evitaron con ese cambio de dirección. Y eso pasa con nosotros. Hay momentos donde todo parece confuso, ilógico, incluso injusto. Pero es justo en esos momentos donde más necesitamos abrazar esta verdad. Si no entiendo lo que Dios está haciendo, es porque está haciendo algo más grande de lo que yo puedo imaginar. Y eso nos libera, nos saca de la tiranía del control, porque si todo dependiera de que lo comprendas todo, vivirías siempre bajo presión. Pero si confías en que Él sí lo entiende todo, puedes descansar. Puedes decir: Señor, esto no tiene sentido para mí ahora, pero no necesito que lo tenga. Me basta saber que tú estás en control, que tú sabes a dónde vas y que no me vas a abandonar en el camino. Es la diferencia entre manejar tú mismo en una tormenta y dejar que conduzca a alguien que conoce cada curva de la carretera, incluso si está cubierta de niebla. Y si miras hacia atrás en tu vida, probablemente encontrarás momentos donde lo que parecía el peor resultado fue en realidad el mejor desenlace. Situaciones donde un no doloroso
abrió la puerta a una bendición inesperada, donde una pérdida se convirtió en preparación, donde una puerta cerrada te obligó a buscar una nueva dirección que terminó siendo el propósito que Dios tenía reservado para ti. Eso no fue casualidad, fue la sabiduría divina actuando más allá de tu lógica. Isaías escribió esto en medio de crisis nacionales, cuando todo parecía indicar que Dios había abandonado a su pueblo. Y aún así, el profeta afirma: sus caminos no son los nuestros. Es decir, incluso cuando las circunstancias gritan derrota, Dios está orquestando redención. A veces pensamos que Dios solo es sabio cuando todo sale bien, según nuestra definición. Pero su sabiduría se manifiesta incluso y especialmente cuando parece que nada está funcionando. Además, el texto no dice que sus pensamientos están prohibidos para nosotros. Dice que son más altos. Eso significa que, con humildad, podemos acercarnos a Él, pedirle revelación, caminar con Él, pero sin pretender saberlo todo. Podemos crecer en comprensión, pero nunca controlar la mente de Dios. Y eso es bueno, porque si Él pensara como nosotros, estaría tan limitado como nosotros. Pero como no lo está, podemos tener paz. Así que si hoy sientes que tus planes perfectos no están funcionando, quizás es porque Dios está usando otra fórmula. Una que incluye factores que tú no puedes calcular: el crecimiento de tu carácter, el efecto de tus decisiones en otras personas, las implicaciones eternas que aún no ves. Y cuando entiendes eso, puedes respirar más tranquilo. Puedes decir: no necesito que las cosas salgan como yo planeé, necesito que salgan como Dios quiera, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta incluso cuando todavía no la entiendo. Hoy Dios te dice: relájate, suelta el control y confía, porque tus pensamientos, por más nobles que sean, nunca se compararán con los de Él. Y eso no es una amenaza, es una promesa de que todo, absolutamente todo, llegará en su momento perfecto. Y cuando llegue, vas a entender que valía la pena soltar para recibir algo mejor, algo eterno, algo divino. Número 5. Tu reloj versus el reloj de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas no suceden cuando tú esperas que sucedan? Haces planes, organizas tu vida, imaginas el futuro en un orden perfecto, pero luego la realidad toma otro rumbo. Sientes que estás retrasado, que todo se demora, que Dios está en silencio. Pero en medio de esa sensación de desajuste, hay una verdad poderosa que David expresó con profunda convicción en uno de los momentos más críticos de su vida. En tu mano están mis tiempos, no en mi reloj, no en mi calendario, no en mis urgencias, en tu mano, Señor. Y eso lo cambia todo. David no dijo estas palabras desde la comodidad de un trono. Las dijo mientras huía, mientras era perseguido por enemigos, mientras su vida pendía de un hilo. Si alguien tenía razones para cuestionar el tiempo de Dios, era él. Sin embargo, eligió confiar. Eligió soltar el cronograma que su mente humana había establecido y rendirse a un plan más alto. Porque cuando sabes quién sostiene tu vida, puedes dejar de obsesionarte por cuándo y empezar a descansar en quién. Muchas veces, nuestro mayor sufrimiento no proviene de lo que falta, sino de cuándo falta. No es solo que queremos algo, es que lo queremos ya. Esperamos que una oración tenga respuesta inmediata, que un proceso termine rápido, que una promesa se cumpla según nuestro calendario. Pero los tiempos de Dios no operan por presión, operan por propósito. Y mientras tú estás midiendo segundos, Él está orquestando destinos. En la Biblia, los tiempos no se refieren solo a duración, sino a secuencia, a conexión divina entre eventos. Es decir, Dios no solo determina cuánto tiempo toma algo, sino cuándo debe pasar en relación con todo lo demás. Porque tu vida no es una lista de eventos aislados, es una sinfonía que Él dirige con precisión perfecta. Tal vez
Tú quieres que algo suceda en la nota 1, pero Dios sabe que debe sonar en la nota 4 para que todo el resto tenga sentido. Y ahí es donde entra el conflicto interno, porque mientras más deseamos controlar, más tensión sentimos. De hecho, la psicología lo confirma. La ansiedad crece cuando nuestras expectativas de tiempo no se cumplen. El desajuste entre lo que esperábamos y lo que ocurre realmente nos roba energía emocional. Pero, ¿y si hoy eliges otra forma de vivir? ¿Y si decides entregarle tus tiempos a aquel que ve lo que tú no ves? Porque cuando David dijo, «En tu mano están mis tiempos», no estaba hablando de resignación. Estaba hablando de rendición confiada. Las manos de Dios no son frías ni lejanas. Son manos que forman, que sostienen, que acarician, que corrigen, que protegen. No estás en manos del destino, estás en manos de un padre. Y no cualquier padre, sino uno que te conoce profundamente, que diseñó cada etapa de tu historia con amor, incluso esas partes que no entiendes aún. Mis tiempos, dijo David. No los tiempos en general, porque el reloj de Dios es personalizado. No hay copias, no hay retrasos universales. Cada alma tiene su propio horario celestial. Esto incluye no solo las bendiciones, sino también los procesos difíciles. A veces creemos que solo los buenos momentos vienen de Dios y que lo demás son obstáculos que debemos soportar. Pero los tiempos de prueba también están en sus manos, las temporadas de silencio, las pausas largas, los procesos dolorosos. Nada de eso está fuera de su radar. Todo es parte del plan, todo tiene un propósito. Aunque no lo veas ahora, lo verás después, porque Dios nunca desperdicia el tiempo ni el tuyo. Y aquí viene una invitación. ¿Qué pasaría si hoy decides soltar tu reloj y tomar el de Dios? ¿Qué pasaría si dejas de preguntarte cuándo y empiezas a declarar con fe, en su tiempo perfecto llegará? Imagina la paz que sentirías si supieras que cada cosa que anhelas llegará justo cuando debe llegar, ni antes ni después. Esa certeza te libera, te devuelve al presente, te permite vivir hoy sin la carga del futuro. Porque cuando confías en que estás en sus manos, dejas de correr por miedo. Caminas por fe. Ya no vives desesperado, vives disponible, ya no exiges plazos. Sabes que hay un tiempo señalado y que ese tiempo será hermoso cuando llegue. Así que respira, relájate, suelta el control, confía. Dios no está retrasado, está preparando. Y lo que hoy parece detenido, mañana será puerta abierta, porque su reloj, aunque diferente al tuyo, nunca falla. Y cuando marca la hora, nada lo detiene. Tu bendición, tu propósito, tu momento, todo llegará en su momento perfecto. Número 6. Cada momento tiene su propósito, incluso este. Hay momentos en los que te preguntas si este tiempo de tu vida tiene algún sentido. Te sientes atrapado entre lo que anhelas y lo que todavía no llega, entre lo que fuiste y lo que aún no eres. Y mientras esperas, puedes caer en la tentación de pensar que estás perdiendo el tiempo. Pero Dios, con voz serena y sabia, te recuerda hoy algo eterno. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. No solo algunas cosas, todo. Y eso incluye lo que estás viviendo ahora mismo, aunque no lo entiendas aún. Salomón, en el libro de Eclesiastés, no escribió desde la teoría. Lo hizo desde la experiencia. Había visto el auge y caída de imperios, la dicha de la abundancia y el dolor de la pérdida. Y en medio de ese recorrido, descubrió una verdad que atraviesa todas las generaciones. La vida tiene estaciones. Hay un tiempo para cada cosa, un ritmo que no es caos, sino diseño. Y si Dios, que creó el universo, puso orden en las estrellas, ¿no crees que también puso propósito en tus estaciones? Cada momento tiene su propósito, incluso este, incluso si es difícil, incluso si no era parte de tu plan. Porque lo que para ti es interrupción, para Dios es instrucción. Y lo que tú ves como pérdida,
Él lo ve como preparación. Las estaciones difíciles no son errores, son herramientas. Piensa en el invierno. Parece muerte, parece pausa, parece vacío, pero es en el invierno cuando las raíces se fortalecen bajo tierra, cuando el suelo se nutre en silencio. Y sin ese frío, la primavera no tendría fuerza para brotar. Así también, las pruebas que vives hoy están nutriendo tu alma para lo que viene. El problema es que muchas veces no queremos habitar la estación actual. Queremos saltarla. Queremos la cosecha sin pasar por la siembra. Queremos celebrar sin haber preparado el terreno. Pero la impaciencia siempre roba sabiduría. Porque cuando luchas contra la temporada en la que estás, terminas agotado. Es como nadar contra la corriente. Usas toda tu energía para resistir, cuando podrías usarla para aprender, para crecer, para escuchar a Dios. Porque Él habla en cada estación, pero solo si estamos dispuestos a permanecer en ella. Y aquí hay una verdad profunda. Cada estación prepara a la siguiente. Nada es en vano, nada está desconectado. Dios no escribe tu historia con capítulos sueltos. Él conecta cada etapa con maestría. El tiempo de lágrimas prepara tu compasión. El tiempo de espera fortalece tu carácter. El tiempo de soledad profundiza tu intimidad con Él. Y el tiempo de bendición llega cuando estás listo, no antes. Por eso, si estás en una estación incómoda, no corras a escapar. Pregunta: Señor, ¿qué estás sembrando en mí hoy que florecerá mañana? Salomón dice: todo tiene su tiempo bajo el cielo. No dice bajo control humano, ni bajo presión, ni bajo tus planes. Bajo el cielo, es decir, bajo la mirada de Dios, bajo su soberanía, bajo su dirección. Y eso significa que tu vida no está a la deriva. Tiene un ritmo celestial, aunque a veces no lo veas. Aunque parezca que todo se ralentiza, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para romper y un tiempo para sanar. Y cada uno llega con su propio paquete de lecciones, regalos y desafíos. Y aquí va una invitación directa a tu corazón. ¿Qué podrías estar perdiendo de este tiempo por estar obsesionado con el próximo? ¿Qué enseñanzas, qué conexiones, qué oportunidades únicas están delante de ti hoy y tú no las ves porque estás mirando hacia adelante? La temporada que vives no volverá. Tiene su belleza única, su luz propia, su razón divina. Y cuando aprendes a verla así, incluso el dolor cambia de forma. Ya no es castigo, es parte de un proceso más grande. La sabiduría no está en controlar el tiempo, sino en discernirlo, saber en qué estación estás, abrazarla, sacarle provecho y confiar en que no será eterna, porque todo tiempo tiene un límite. Las estaciones agradables no duran para siempre, pero las difíciles tampoco. La promesa de Dios no es que te evitará las estaciones, sino que estará contigo en cada una de ellas, y que usará cada una para bien, para formar a Cristo en ti, para escribir una historia que, vista en retrospectiva, tendrá sentido perfecto. Así que hoy, relájate, suelta el control. Confía. Este tiempo, aunque no lo elegiste, fue elegido por Dios para ti. Y si te entregas completamente a vivirlo con fe, te sorprenderá cómo todo terminará encajando. No a tu ritmo, no según tu guión, pero sí en su momento perfecto, porque cada estación tiene su propósito, incluso esta. Número 7. Cuando tu corazón sabe lo que tu mente no entiende. Hay momentos en los que la mente se queda sin respuestas, pero el corazón sigue creyendo. Momentos en los que los datos no cuadran, las probabilidades no ayudan y la lógica no ofrece consuelo. Y aún así algo dentro de ti te dice, sigue confiando. Esa voz no es irracionalidad, no es ingenuidad, es fe. Es la sabiduría del corazón que reconoce lo que la mente no puede explicar. Por eso Dios te dice hoy, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Esta instrucción de Proverbios no es una metáfora poética, es una estrategia espiritual. Una forma concreta de vivir cuando los planes se desmoronan, cuando las respuestas se retrasan, cuando los caminos parecen doblarse sin aviso, porque confiar con todo tu corazón significa rendirte por completo. No es confiar un poco y guardar un plan B, no es avanzar con una mano en el volante y otra en el freno. Es soltar el control emocional, intelectual, incluso espiritual y decir: Dios, si tú no lo haces, no quiero hacerlo yo. La sabiduría humana tiene su lugar, pero también tiene su límite. Nuestro entendimiento, por muy afinado que esté, sigue siendo humano. Está moldeado por experiencias pasadas, traumas no resueltos, temores futuros y patrones aprendidos. Es como apoyarse en una muleta defectuosa. Puede sostenerte un momento, pero no fue diseñada para cargar todo tu peso por siempre. Y sin darnos cuenta, pasamos más tiempo intentando entender a Dios que obedeciéndolo. Más tiempo evaluando riesgos que escuchando su voz. Pero el corazón, cuando está anclado en Dios, percibe más allá. No se basa en el cómo, sino en el quién. No necesita saber cada detalle, porque confía en el carácter de aquel que está al mando. Es como un niño que camina de la mano de su padre sin saber el destino, pero con la certeza de que está seguro. Esa es la confianza que Dios quiere que cultivemos, no ciega, pero sí plena, no ignorante, pero sí rendida. Y es en esa rendición donde se activa la segunda parte de la promesa: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El reconocimiento no es un gesto superficial, es una acción constante, es preguntarle a Dios antes de decidir, buscar su perspectiva antes de actuar, involucrarlo incluso en lo que parece pequeño. Es decir: Señor, no solo quiero que me ayudes cuando algo se complica, quiero que seas parte de cada paso que doy. Y cuando haces eso, Él responde, Él dirige. No siempre a donde tú esperabas, pero siempre hacia donde necesitas estar. Ahora bien, que Dios enderece tus caminos no significa que los hará fáciles. No es una autopista sin obstáculos, es una ruta con propósito. Él endereza lo que estaba torcido, alinea lo que estaba confuso, revela sentido en medio del caos. Y sí, a veces ese proceso incluye valles, desvíos, demoras, pero si sabes que Él va contigo, esos tramos no te destruyen, te transforman. Salomón no escribió esto desde la teoría. Él vivió temporadas de abundancia y de fracaso, de lucidez y de necedad. Su sabiduría no nació del aula, sino del campo de batalla de la vida. Y su consejo no fue confía cuando todo tenga sentido, sino confía incluso cuando no lo tenga. Porque el corazón que aprende a descansar en Dios supera al entendimiento que necesita controlar cada variable. Y tal vez tú estás justo ahí, en una decisión donde tu mente dice, espera, pero tu corazón en Dios dice, avanza. En una relación donde tus cálculos dicen, no vale la pena, pero tu espíritu dice, no te rindas aún. En un proyecto que no tiene garantías, pero sí dirección divina. Entonces hoy la pregunta es esta: ¿qué parte de tu vida está girando en círculos porque sigues apoyándote en tu lógica cuando Dios ya te mostró un paso por fe? Hay sabiduría en escuchar la voz de tu alma cuando está alineada con el Espíritu, porque hay cosas que solo se entienden después de obedecer. Hay caminos que solo se aclaran mientras los caminas. Y hay bendiciones que solo se revelan cuando dejas de calcular y empiezas a confiar. Así que hoy Dios te dice, relájate, suelta el control, confía, aunque tu mente no entienda el porqué. Si tu corazón sabe quién está contigo, eso basta, porque todo, absolutamente todo, llegará en su momento perfecto. Número 8. Planifica todo, controla nada, confía siempre. Hay algo poderoso y liberador en aceptar esta verdad. Puedes planificar todo,
pero no puedes controlar nada, porque aunque el hombre propone, es Dios quien dispone. Proverbios 16:9 lo dice con claridad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta no es una declaración que invalida la planificación. Al contrario, la honra. Pero también la pone en su lugar justo, como una parte del proceso, no como la totalidad del resultado. Planificar es una muestra de responsabilidad, de sabiduría, de administración de lo que Dios ya te ha confiado. No planificar sería vivir al azar, reaccionando en lugar de liderar tu vida. La Biblia no promueve la pasividad. De hecho, Jesús mismo habló de calcular los costos, de prepararse para la batalla, de ser fiel con los talentos. Pero también dejó claro que al final del día, el Padre tiene la última palabra. Eso no es una amenaza, es una promesa, porque su disposición es siempre mejor que nuestra previsión. La soberanía de Dios no anula tu participación, la perfecciona. Es como un baile. Hay pasos que tú das, pero hay momentos donde Él te guía en otra dirección. Y cuando aprendes a soltar el deseo de controlar cada paso, empiezas a experimentar la belleza de la colaboración divina. No estás solo construyendo tu futuro, estás caminando con el Creador del tiempo, y eso cambia todo, porque puedes dar lo mejor de ti sabiendo que Él cuidará lo que tú no puedes prever. A veces sentimos que si no garantizamos los resultados, entonces no vale la pena planificar. Pero esa es una trampa del perfeccionismo y del miedo, porque el valor de un plan no está solo en su cumplimiento literal, sino en lo que produce en ti durante el proceso: madurez, enfoque, carácter. Aunque Dios cambie la ruta, el ejercicio de trazarla no fue en vano. Es como entrenar para una maratón que al final no corres. Tu cuerpo sigue fortalecido, tu disciplina se activa, tu capacidad se eleva. Así también, tus planes, aunque no se cumplan como esperas, te preparan para lo que sí vendrá. Y hay otra dimensión que a veces olvidamos. Los planes nacen en el corazón. Eso quiere decir que no son solo hojas de cálculo o listas de tareas. Son expresiones de tus deseos, tus motivaciones, tus sueños más íntimos. Por eso, cuando Dios dispone algo diferente, no solo está redirigiendo tu camino, está tocando el corazón que lo generó. A veces, antes de cambiar el plan, quiere transformar la intención que lo inspiró, porque más importante que el destino es quién te estás convirtiendo mientras caminas. La ansiedad aparece cuando confundimos nuestro rol con el de Dios, cuando creemos que debemos controlar cada variable, cada resultado, cada reacción, pero esa carga no es tuya. Tu parte es la excelencia, la fidelidad, la diligencia. Su parte es la disposición final. Y cuando entiendes esa diferencia, algo dentro de ti se calma. Ya no estás atado a si las cosas salen exactamente como planeaste. Estás enfocado en si estás haciendo tu parte con integridad y si estás dispuesto a ajustar la marcha cuando Él te muestre otro rumbo. Salomón, quien escribió este proverbio, sabía lo que significaba ver planes cumplirse y también desmoronarse. Sabía lo que era gobernar con sabiduría, pero también lo que era ver las consecuencias de confiar más en el control que en la guía divina. Por eso, este versículo no es un concepto teórico, es un consejo práctico de alguien que lo vivió. No te está diciendo que renuncies a planear, te está diciendo que lo hagas, pero con la humildad de saber que Dios tiene perspectiva que tú no tienes. Entonces, hoy quiero preguntarte, ¿qué plan estás cargando como si su éxito dependiera solo de ti? ¿Qué proyecto, qué decisión, qué deseo te está quitando la paz porque sientes que debes controlarlo todo? Quizás es momento de respirar, ponerlo sobre la mesa y decir: Señor, esto es lo mejor que sé hacer. Aquí está mi parte, ahora te entrego la tuya, dispón como quieras. Porque cuando entiendes que puedes planificar con pasión, pero confiar con descanso, algo en tu alma se libera.
Ya no vives tenso, vives disponible. Ya no actúas por miedo, sino por fe. Ya no corres para probar tu valor, caminas con la certeza de que Dios ya lo ha visto. Y lo más importante, empiezas a disfrutar el proceso, porque sabes que todo, incluso lo que cambie de rumbo, llegará en su momento perfecto, en las manos correctas, en los planes del Creador, en la disposición sabia de un Dios que no improvisa, sino que orquesta. Número 9. Esperar no es perder tiempo, es invertir en lo eterno. Esperar no es fácil, no lo fue para David y no lo es para nosotros. Pero justo por eso, en el Salmo 27:14, el rey poeta repite 2 veces con firmeza: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Por qué repetirlo? Porque sabía que lo íbamos a olvidar. Porque entendía lo difícil que es mantener la calma cuando todo en la vida parece moverse menos lo que más anhelas. Porque esperar no es pasividad, es una batalla invisible que se libra dentro del alma. En el hebreo original, esperar no es un verbo débil, transmite la imagen de una cuerda tensada, lista para actuar. Es tensión expectante, es aguante que no se quiebra. No es cruzarse de brazos, es mantenerse de pie. Es una postura activa, no resignada. Y eso cambia por completo nuestra percepción. Esperar no es perder el tiempo. Esperar es invertirlo en lo eterno. Es confiar en que Dios está obrando aunque tú no veas movimiento. Es decir, Señor, aunque todo en mí quiera correr, yo decido quedarme en el lugar donde me dijiste que espere. Y esa decisión, aunque silenciosa, transforma, porque la espera fortalece áreas que ninguna otra experiencia puede fortalecer. Es como el gimnasio del alma, donde se estira la fe, se tonifica la paciencia, se endurece el carácter. David no escribió estas palabras desde la comodidad. Las escribió rodeado de enemigos, con la presión de amenazas reales. Él sabía lo que era desear una respuesta inmediata y recibir silencio. Pero aprendió algo que ahora quiere enseñarnos, que en el silencio de la espera, Dios está hablando a lo profundo del corazón. No es lo mismo esperar en Dios que esperar cosas de Dios. Y esta diferencia es vital, porque si tu esperanza está puesta solo en un resultado, tu fe flaqueará si ese resultado tarda. Pero si tu esperanza está anclada en quién es Él, entonces incluso en la demora encuentras consuelo. No se trata solo de lo que puede darte, se trata de que Él es bueno incluso antes de darte nada. Esperar en Dios es un acto de relación, no solo de expectativa. Y cuando eso lo entiendes, tu espíritu encuentra descanso incluso en medio de la tensión. La promesa del Salmo es clara. Él fortalecerá tu corazón. Pero hay un matiz importante. No dice que la fortaleza vendrá cuando termine la espera. Dice que viene mientras esperas. Porque la espera no es una pausa vacía, es un espacio de transformación. Es el terreno donde Dios siembra semillas invisibles que florecerán en su momento. Y mientras tú estás contando los días, Él está contando lo que crece dentro de ti. Valentía, resistencia, discernimiento, fe madura. David lo dice con claridad: esfuérzate y aliéntese tu corazón, porque esperar requiere coraje, es nadar contra la corriente de nuestra cultura que idolatra lo inmediato, es resistir el impulso de actuar por desesperación, es confiar que no estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado. Y como toda preparación, no siempre es cómoda, pero es necesaria, porque lo que Dios tiene preparado para ti requiere una versión fortalecida de ti, y esa versión solo se forma en la espera. Es por eso que el versículo termina como empieza: sí, espera en Jehová. Como si supiera que después de escuchar todo esto, aún querrás rendirte, aún te costará quedarte, pero Él insiste: espera. No como quien no tiene opciones, sino como quien ha entendido que no hay lugar más seguro que estar en el tiempo de Dios.
aunque ese tiempo no coincida con tu reloj. Y ahora quiero que te preguntes algo profundamente personal. ¿Qué parte de tu carácter se está fortaleciendo precisamente porque estás esperando? Tal vez es tu paciencia, tal vez es tu humildad, tal vez es tu dependencia total de Dios. Cualquiera que sea eso que hoy te parece una demora, tal vez es la herramienta divina para pulir lo que necesitas desarrollar. No estás siendo ignorado, estás siendo moldeado. Así que hoy, en lugar de correr tras respuestas, corre hacia aquel que las sostiene. En lugar de intentar forzar el momento, permite que el momento te forme. Y mientras esperas, no te desconectes. Ora, sirve, aprende, comparte, permanece. Porque tu espera no es castigo, es proceso. Y si te mantienes fiel, verás que todo llegará. No cuando tú lo dictes, sino cuando Dios lo determine. Y cuando llegue, será perfecto, será completo, será eterno. Porque siempre vale la pena esperar en Él. Número 10. El artista divino nunca se apresura ni llega tarde. A veces, lo que estás viviendo no tiene sentido. Lo miras desde todos los ángulos y sigue pareciendo confuso, injusto o simplemente feo. Pero Dios, con la calma de un artista que conoce su obra, te dice hoy, tranquilo, a su tiempo haré que todo sea hermoso. Eso no es una metáfora vacía. Es una promesa poderosa escrita por Salomón en Eclesiastés 3:11. Después de observar las estaciones de la vida, los ciclos del alma y los tiempos de Dios. Porque sí, Él es el autor, pero también es el artista, y el artista divino nunca se apresura ni llega tarde. A su tiempo no significa cuando tú lo decidas, ni cuando más lo necesites según tu percepción. Significa el momento exacto en que todo encaja, como un director de orquesta que sabe cuándo debe entrar cada instrumento, cuándo subir el volumen y cuándo bajar. Y si tú entraras a un ensayo a mitad de la sinfonía, podrías pensar que el ruido no tiene sentido. Pero si esperas al final, si te quedas hasta que se toquen las últimas notas, descubrirás que todo estaba colocado en perfecta armonía. Dios trabaja igual. Cada parte de tu vida, incluso las que hoy parecen fuera de tono, está siendo integrada a una melodía que todavía no escuchas por completo. Y lo más hermoso es esta palabra, todo. No dice que solo las cosas buenas se volverán hermosas. Dice todo. Cada caída, cada lágrima, cada momento en que pensaste que Dios estaba en silencio. Todo será parte del diseño final. Eso no elimina el dolor, pero le da propósito. Y cuando sabes que hay propósito, puedes seguir adelante, aunque no veas aún el resultado. La belleza de Dios no es solo funcional, es perfecta, es estética, tiene intención, no se limita a ser correcta, también toca el alma. Porque Dios no es solo rey, también es creador. Y los creadores no trabajan a prisa, no buscan cumplir con plazos humanos. Ellos observan, pulen, repasan. Y muchas veces lo que parece un error es parte del estilo. Lo que tú llamarías mancha, Él lo convierte en sombra para resaltar la luz. Lo que tú descartarías, Él lo transforma en detalle clave. Y eso requiere tiempo. Lo difícil es que mientras Él está creando, nosotros estamos mirando y queremos intervenir. Queremos saber cómo va a terminar el cuadro. Queremos decirle qué colores usar. Queremos acelerar el proceso porque ver un lienzo inacabado nos genera ansiedad. Pero cada vez que intentamos apurar a Dios, corremos el riesgo de arruinar la obra. Como cuando alguien interrumpe a un escultor y le dice, esto no parece una obra maestra, mientras él apenas va modelando la base. La obra de Dios es progresiva, como el crecimiento de una planta. No la ves crecer día a día, pero si la observas con el tiempo, te darás cuenta de cuánto ha cambiado. Así también hay cosas en tu vida que no podrás apreciar en el momento, pero que un día mirarás hacia atrás y dirás, era necesario.
tenía sentido, era parte del proceso. Y esa perspectiva es lo que nos permite confiar ahora, aunque no lo veamos todavía. La belleza divina también es compleja, no es solo bonita desde lo externo, es profunda, involucra tu carácter, tu historia, las conexiones invisibles con otras vidas. Dios está orquestando no solo tu crecimiento, sino el impacto de tu vida en los demás. Como un chef que coordina varios platos a la vez, cuidando que cada uno llegue a la mesa en el momento justo, con la temperatura correcta y el sabor perfecto. No se trata solo de ti, se trata del todo. Así que hoy, en vez de desesperarte por no entender por qué algo duele, por qué algo tarda, por qué algo no se parece a lo que pediste, suelta. Relájate, confía. El artista está trabajando y él no necesita que lo apresures, solo que le permitas terminar. Lo que ahora es gris se volverá color. Lo que hoy parece roto, mañana será diseño. Lo que tú ves como caos, él lo llama composición. Y en su momento, no antes, no después, lo hará hermoso. Ahora piensa, ¿cuántas veces algo que en su momento parecía feo, luego se convirtió en parte de lo más valioso de tu vida? ¿Cuántas cicatrices ahora son medallas? ¿Cuántas puertas cerradas terminaron llevándote al lugar correcto? Eso es belleza emergente. Eso es Dios haciendo arte con tu historia. Y si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Porque Él no improvisa. Él compone, y cuando Él compone, todo encaja. Así que sigue caminando, sigue creyendo, y cada vez que dudes, recuerda, el artista divino no falla. Él hace todo hermoso a su tiempo. Número 11. Mañana tiene su propio equipo de trabajo divino. ¿Te has dado cuenta cuántas veces vives en el mañana sin siquiera haber terminado el hoy? ¿Cuántas horas pasas anticipando problemas que todavía no existen, construyendo escenarios en tu mente que quizás nunca llegarán? Jesús lo sabía. Por eso en Mateo 6:34 nos deja una de las enseñanzas más sabias, prácticas y liberadoras de toda su predicación. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, relájate, suelta el control y confía. El mañana tiene su propio equipo de trabajo divino. Esto no es una invitación al descuido ni una excusa para evitar planificar. Jesús no estaba predicando irresponsabilidad. Lo que estaba confrontando era la ansiedad. El afán no es lo mismo que la planificación sabia. Una cosa organiza tus pasos con fe. La otra te roba la paz antes de dar el primer paso. Y él lo sabía. El afán por el futuro no resuelve nada, solo agota, solo drena energía que podrías usar para vivir bien el presente. Es como cargar una mochila que no te corresponde hoy, pero que insistes en llevar por si acaso mañana. Cada día, dice Jesús, tiene su propio mal, su propio desafío, su propio entrenamiento. Como un entrenador personal que sabe cuánto peso puedes levantar hoy, Dios diseña cada jornada con lo justo para que crezcas sin quebrarte. No se trata de negación. Jesús no está diciendo que no habrá dificultades. Está diciendo que las enfrentarás con la fuerza, la gracia y la provisión que Dios te dará ese mismo día, ni antes ni después. Cuando te afanas por el mañana, estás asumiendo algo peligroso, que Dios no estará allí, que hoy tienes a Dios, pero mañana estarás solo, que puedes confiar en Él para esta hora, pero que el próximo amanecer será otra historia. Y eso es una teología práctica defectuosa, porque si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces también estará en tu mañana. Y si ya sabes eso, ¿por qué cargar con lo que Él prometió llevar contigo en su debido tiempo? Jesús nos recuerda que la creación misma confía sin ansiedad. Mira las aves, mira los lirios, no hacen planes de pensiones, no viven en estrés anticipado y, sin embargo, son cuidados cada día. ¿Cuánto más tú, que eres hijo, que eres hija, que llevas su imagen,
y su espíritu. El mensaje no es que no habrá problemas, es que cuando lleguen, Dios también llegará con ellos. No estás solo en ningún escenario. El afán es como pagar 2 veces por el mismo dolor. Primero en tu mente, luego en la realidad. Sufres antes de que el evento ocurra, y muchas veces ni siquiera ocurre. La mayoría de las cosas que tememos nunca se materializan, pero igual las sentimos, igual nos roban el sueño, igual nos quitan la alegría del presente, y es ahí donde el mensaje de Jesús se vuelve tan revolucionario. No necesitas vivir así. Puedes elegir descansar, y descansar no significa no hacer nada. Significa hacer solo lo que te corresponde hoy, porque lo que no pertenece a este día no es tu carga aún. Tu responsabilidad es usar tu energía mental, emocional y espiritual para enfrentar lo que hoy está frente a ti. Las relaciones que puedes nutrir hoy, las oportunidades que puedes aprovechar hoy, las conversaciones que puedes tener hoy. Todo lo demás está en manos de Dios. La comparación con el maná en el desierto es perfecta. Dios daba pan diario al pueblo de Israel. El que trataba de acumular por miedo lo encontraba podrido al día siguiente. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñar dependencia diaria, no ansiedad acumulada. Él quiere que confíes paso a paso, no que intentes asegurar el mes completo con tus fuerzas. ¿Y sabes qué? Funciona. El maná siempre estuvo, la provisión nunca faltó, y no faltará mañana tampoco. Así que haz una pausa, respira, mira el cielo, pregúntate, ¿cuánta energía estoy gastando en problemas futuros que quizás nunca lleguen? ¿Cuánto presente estoy perdiendo por imaginar futuros oscuros que ni siquiera existen aún? Y hoy, elige diferente. Haz lo que puedas, entrega lo que no puedes y vive. Porque este día, aunque tenga su propio afán, también tiene su propia gracia, y el mañana ya tiene asignado su milagro. Dios estará allí antes que tú llegues. Confía, suelta y vuelve a vivir. Todo llegará en su momento perfecto. Número 12. Cuando no puedes luchar más, Él toma el relevo. Hay momentos en la vida en los que ya no puedes más. Has intentado todo lo que sabías, has orado, has planeado, has hablado con personas, has luchado con todo lo que tenías y aún así, nada cambia. Te sientes exhausto, sin fuerzas, sin recursos. Y es ahí, justo ahí, donde entra esta promesa de Éxodo 14 como un susurro de esperanza en medio del caos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es como si Dios te dijera, ya luchaste suficiente, ahora déjame a mí. Este versículo no es teoría. Fue pronunciado en el momento más crítico para el pueblo de Israel. Atrás venía el ejército más poderoso del mundo, Faraón y sus carros. Y adelante, un mar imposible de cruzar. No había opciones, no había escapatoria. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido, Moisés transmite este mensaje de parte de Dios. No peleen más. Esta batalla no es suya. Quédense quietos. Dios peleará por ustedes. Eso es liberador, pero también desafiante, porque todo dentro de ti quiere hacer algo, controlar algo, forzar una salida. Pero Dios no pidió esfuerzo, pidió confianza. Muchas de las batallas que enfrentas no fueron diseñadas para que tú las pelees solo. Así como un niño no puede enfrentar un gigante, hay guerras que superan tu capacidad humana. Son situaciones que solo pueden resolverse con intervención divina. Pero la sociedad nos ha entrenado para pensar que debemos ser fuertes todo el tiempo, que si no podemos resolver algo, estamos fallando. Y eso es mentira. Reconocer que una batalla no te pertenece no es rendirse, es confiar, es humildad espiritual, es madurez emocional. Porque cuando entiendes que una situación está fuera de tu alcance y decides entregarla a Dios, algo dentro de ti se alivia. No es resignación, es liberación. Es dejar de cargar lo que no puedes cambiar. Es decirle a Dios, esto es más grande que yo, pero no más grande que tú.
Y ahí ocurre el milagro. Dios empieza a moverse en lugares donde tú ya no tenías acceso. Él abre caminos que tu mente jamás habría imaginado. Porque mientras tú ves límites, Él ve posibilidades. Mientras tú ves una pared, Él ve un paso de apertura. Es importante comprender que permitir que Dios pelee por ti no es pasividad. No es cruzarse de brazos y vivir en negación. Es posicionarse estratégicamente en quietud. Es un movimiento espiritual que dice, no pelearé con ansiedad, pelearé con fe. Es descansar con propósito. Es decir, hoy no corro, hoy confío. Porque hay veces donde tu fuerza no cambia nada, pero tu confianza lo cambia todo. La paz que sientes cuando dejas de pelear por tu cuenta es una señal clara de que Dios tomó el control. Además, muchas de las batallas que te agotan no son externas, son internas. Luchas mentales, emocionales, miedos, culpa, ansiedad, angustia por cosas que aún no han pasado. En esos casos, no necesitas un ejército, necesitas un Salvador. Y ese Salvador no te observa desde lejos, Él entra en la batalla contigo. No para empujarte a que hagas más, sino para decirte, tú descansa, yo me encargo. Eso es gracia, eso es amor. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios peleó por su pueblo, donde, en el último momento, cuando todo parecía perdido, Él intervino con poder, no porque lo merecían, sino porque confiaron. Y cada una de esas historias nos recuerda que no necesitamos verlo todo para creer que Él está obrando. A veces, la mayor fe no es la que mueve montañas, sino la que se queda quieta mientras Dios las mueve por ti. Quizás ahora mismo estás en medio de una batalla imposible, una crisis de salud, un conflicto familiar, una lucha interna que nadie ve, y todo dentro de ti quiere resolverlo, entenderlo, controlarlo. Pero hoy Dios te dice, relájate, suelta el control, confía. Esta batalla es mía. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes dejar de pelear lo que no te corresponde y permitir que Él lo haga por ti? La pregunta final es esta. ¿Qué estás enfrentando que ya deberías haber soltado? ¿Qué batalla sigues peleando con tus propias manos cuando Dios ya extendió las suyas? Tal vez hoy sea el día de entregar esa carga por completo. Tal vez hoy, en lugar de luchar más, necesitas rendirte más. Porque cuando tú te quitas del camino, Dios se manifiesta con fuerza. Y verás lo que solo Él puede hacer cuando tú decides descansar. Jehová peleará por ti. Y cuando lo haga no necesitarás gritar, correr o manipular. Solo tendrás que estar tranquilo, porque todo llegará a su tiempo, en su forma, en su victoria perfecta. Número 13. Incluso esto está trabajando a tu favor. Hay frases que resuenan como bálsamo cuando todo parece roto, y Romanos 8:28 es una de ellas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, no solo las buenas, no solo las que entendemos, todas, incluso esto que hoy te duele, incluso lo que no comprendes, incluso aquello que desearías haber evitado. Todo está trabajando a tu favor, aunque todavía no lo veas. Es fácil aceptar esta promesa cuando las puertas se abren, cuando los sueños se cumplen, cuando todo fluye. Pero el verdadero desafío es creerlo cuando las cosas se desmoronan, cuando la pérdida es real, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor, cuando el caos parece tener la última palabra. Sin embargo, esta promesa no fue escrita para días fáciles, fue escrita para los días oscuros. Fue dada como ancla para los momentos en que todo en ti quiere gritar: esto no puede ser bueno. Y aquí es donde el versículo nos invita a mirar con otra perspectiva. Ayudan a bien. No significa que todo se sienta bien. Significa que todo contribuye a un propósito mayor, uno que muchas veces está más allá de nuestra comprensión inmediata. Es como una receta compleja. Hay ingredientes que por sí solos son amargos, salados, sin sabor.
pero cuando se mezclan con otros, bajo el tiempo y el calor adecuado, terminan creando algo exquisito. Así trabaja Dios, con ingredientes dispares, con tiempos precisos, con un horno que a veces se siente insoportable, pero que forma carácter, templanza y propósito eterno. La clave aquí está en la relación, a los que aman a Dios. No es una garantía universal, es una promesa íntima, una declaración dirigida a aquellos que han decidido confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entienden sus caminos. Amar a Dios no es simplemente tener fe en su existencia, es confiar en su intención, es creer que incluso su silencio está lleno de propósito. Y cuando amas a Dios, no solo ves los resultados con ojos humanos, empiezas a discernir con ojos espirituales, empiezas a notar cómo esa temporada de dolor agudo te preparó para consolar a alguien más, cómo esa traición que te quebró fortaleció tu discernimiento, cómo ese no que dolió tanto evitó un camino que no te hubiera llevado a plenitud. El bien de Dios no siempre coincide con nuestra definición de éxito. Su bien es más profundo. Transforma, eleva, redime. La neurociencia incluso lo confirma. El cerebro humano tiene la capacidad de reinterpretar eventos traumáticos, de reconfigurar conexiones mentales a través del sentido. Cuando logras ver propósito en tu dolor, no solo sanas emocionalmente, también te fortaleces espiritualmente. La plasticidad cerebral refleja lo que Romanos ya había dicho hace siglos, que incluso lo más oscuro puede volverse semilla para algo luminoso. Los testimonios reales también lo prueban. Personas que han atravesado pérdidas profundas y hoy sirven a otros desde su experiencia. Hombres y mujeres que pensaron que su historia había terminado y sin embargo Dios la convirtió en un mensaje de esperanza. Porque eso es lo que Él hace. Redime lo irredimible. Da sentido a lo que parecía sin sentido. Y no lo hace de forma rápida ni superficial. Lo hace a través del proceso. A veces el bien está trabajando bajo tierra, como una semilla sembrada en lágrimas. Parece que nada pasa, pero el crecimiento está ocurriendo. Y un día brota, un día florece y te das cuenta, Dios no me olvidó. Solo estaba trabajando en algo que requería tiempo. Tal vez hoy estás en una etapa que no entiendes. Tal vez te preguntas cómo esto podría ser parte del plan. Pero quiero invitarte a mirar atrás, a identificar alguna situación que antes te pareció injusta, pero que ahora reconoces como formativa. ¿La ves? Eso es evidencia de que incluso en este momento presente, Dios está haciendo lo mismo. Está tomando lo roto, lo disperso, lo incompleto y lo está integrando en algo que servirá para bien. No porque la situación sea buena, sino porque Él es bueno. Confía, aunque no entiendas, aunque duela, aunque el bien aún no se vea, porque si amas a Dios, puedes tener esta certeza, todo está trabajando a tu favor. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. Incluso eso fue parte del bien que Dios estaba construyendo en mí. Número 14. Los finales de Dios superan los comienzos humanos. Muchas veces celebramos los comienzos con entusiasmo desbordante. Nos llenamos de energía en el primer día de un proyecto, en el inicio de una relación, en la apertura de una nueva etapa. Pero la verdad es que la mayoría de las cosas que valen la pena no se juzgan por cómo comienzan, sino por cómo terminan. Por eso, Eclesiastés 7:8 declara con sabiduría eterna: mejor es el fin del negocio que su principio. Esta frase nos sacude, porque vivimos en una cultura que idolatra los arranques, pero olvida el poder transformador de la constancia. El inicio de cualquier proceso está lleno de expectativas, pero muchas veces esas expectativas se basan en una comprensión limitada. Al comenzar algo, apenas vemos la punta del iceberg, lo visible, lo emocionante, lo fácil. Sin embargo, a medida que avanzamos,
se revela el verdadero peso de lo que implica perseverar, ajustar, sostenerse cuando ya no hay aplausos. Y es ahí donde se prueba el carácter y donde Dios empieza a trabajar profundamente. Porque es en medio del proceso, no en el arranque, donde Él transforma tu fe superficial en convicción firme. Hay algo que solo el final puede revelar: el propósito real de todo lo vivido. Como un libro que no puede juzgarse por las primeras páginas, nuestra vida y cada etapa de ella solo puede ser comprendida verdaderamente cuando vemos la obra completa. Dios, como el autor maestro, sabe exactamente hacia dónde nos lleva, aunque hoy estemos en capítulos oscuros o confusos. Él ya escribió el final, y si lo dejamos, Él lo hará hermoso, coherente, lleno de sentido. La paciencia no es simplemente esperar, es invertir activamente en la calidad del resultado. En una era que premia lo inmediato, Dios nos llama a valorar lo que madura lento, lo que se cocina a fuego bajo, lo que no puede ser apurado sin perder su esencia. Los árboles más robustos no crecen de noche. Las obras maestras no se pintan en una sola sesión. El oro no se purifica sin fuego. Y nuestra fe, nuestro carácter, nuestros propósitos, tampoco. El mundo aplaude cuando alguien empieza con fuerza, pero el cielo celebra cuando alguien termina con fidelidad. Porque comenzar es común, pero perseverar hasta ver el propósito cumplido es un acto de fe profunda. No siempre vemos el impacto de nuestras decisiones mientras las estamos tomando. Pero cuando miramos atrás y vemos lo que Dios hizo con nuestras decisiones firmes, con nuestra obediencia silenciosa, con nuestra constancia en lo oculto, ahí es cuando entendemos que el final supera por mucho al principio. Y lo más hermoso es que los finales de Dios siempre incluyen dimensiones que jamás hubiéramos imaginado al empezar. Él ve posibilidades en nuestras situaciones que nosotros no vemos. Mientras tú te ves con recursos limitados, Él ve el potencial para un testimonio glorioso. Mientras tú ves una etapa que parece haber perdido sentido, Él ve la escena exacta para un nuevo milagro. Dios no está limitado por tu entendimiento presente. Él está desarrollando una obra que incluye no solo tu bienestar, sino también tu transformación interna. A lo largo del camino, vas a tener que ajustar, vas a tener que corregir el rumbo. Y eso no es señal de fracaso, es señal de madurez. Dios no te pidió rigidez, te pidió fidelidad. Fidelidad para adaptarte sin abandonar la meta, para dejar que el Espíritu Santo te redireccione cuando sea necesario. Y en ese proceso, muchas veces descubrirás que el verdadero tesoro no era el resultado que imaginabas, sino la persona en la que te estabas convirtiendo. Piensa por un momento, ¿qué procesos estás juzgando con frustración porque todavía no ves los frutos? ¿Qué estás queriendo abandonar porque no ha producido lo que esperabas? Tal vez hoy Dios te dice, no te precipites. El final aún no ha llegado. Yo sigo escribiendo. Y lo que ahora parece estancado es parte del plan. A veces la tierra parece seca antes de que brote el fruto más abundante. A veces el silencio precede a la sinfonía. Así que relájate, suelta el control, confía. Porque si Dios empezó algo contigo, no lo dejará incompleto. Él no es de los que abandonan obras a medias. Él es el autor y consumador. Y si lo dejas llevar el proceso, verás que su final será mucho mejor que cualquier comienzo que tú puedas imaginar. Número 15. Tu historia no termina donde piensas que termina. Imagina que toda tu historia, cada parte rota, cada lágrima derramada, cada capítulo que creíste que no tendría sentido, está siendo reescrita por Dios. No para que simplemente se vea mejor, sino para que sea completamente nueva. No un parche, no un arreglo estético, sino una renovación total. Como Él mismo lo dijo en Apocalipsis 21:5, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». No algunas, no las fáciles,
no las que tú crees que pueden cambiar, todas las cosas. Cuando Dios dice, yo hago, no está hablando de un proceso automático ni impersonal. Está hablando de su mano directa, de su voz que crea, de su mirada que transforma lo inservible en sagrado. Esto no es un sistema, es una relación viva con el Creador que interviene activamente en tu historia. Él no delega la restauración de tu alma a un proceso frío. Él mismo se involucra, Él mismo decide reconstruirte desde adentro, porque tú no eres una estadística en el reino. Eres un hijo amado en quien Dios ve potencial de eternidad. Y cuando dice que lo que Él hace es nuevo, no se refiere a una simple restauración de lo viejo. No está reparando un jarrón roto con pegamento humano. Está fundiendo el barro otra vez, modelando de nuevo, creando algo más fuerte, más bello, más útil, más alineado con su diseño original. La palabra nuevo, en este contexto, no significa lo mismo con una capa de pintura. Significa que ni siquiera puedes comparar lo que vendrá con lo que fue. Y lo mejor es que esta renovación abarca todo. Relaciones que pensaste que no podían sanar, partes de ti que diste por perdidas, sueños enterrados, cicatrices profundas, dolor emocional que nadie más comprendió. Todo eso entra en el alcance de su promesa, todas las cosas. No es solo tu alma, también es tu mente, tu cuerpo, tu entorno, tus recuerdos, tu legado, tu propósito, tu visión del mundo. El plan de Dios es hacer nuevo todo lo que el pecado, el tiempo y el sufrimiento hayan dañado. Pero hay algo más. Esta promesa no es solo para el futuro glorioso del cielo. Comienza ahora. He aquí implica que ya empezó. Como la primavera que comienza a empujar brotes en los rincones fríos del invierno, el Espíritu de Dios ya está renovando lo que parece estéril en tu vida. Si prestas atención, lo puedes percibir. Tal vez no se nota aún a simple vista, pero dentro de ti algo está cambiando. Dios ya está haciendo nueva tu esperanza, tu manera de ver las cosas, tu capacidad de perdonar, tu fe cansada que está volviendo a respirar. El contexto de Apocalipsis nos recuerda que esta promesa viene después del juicio, después de que todo lo imperfecto ha sido expuesto y sanado. Dios no ignora lo roto, Él lo atraviesa contigo. Pero luego, cuando lo impuro se ha ido, cuando el dolor ha sido confrontado, Él hace lo inesperado, lo transforma en gloria. Así que si estás pasando por una purificación dolorosa, no temas, es parte del proceso. Lo que viene después será más hermoso de lo que puedas imaginar. Y esto no es solo una afirmación poética, es una declaración respaldada por el trono de Dios. No depende de tus fuerzas, ni de tu fe perfecta, ni de tus méritos. Depende de aquel que reina sobre todo y que ha dicho que así será. Su palabra es firme, y si Él ha prometido que tu historia no termina donde tú crees que termina, puedes confiar en que el capítulo que viene superará cualquier introducción. Tal vez piensas que ciertas partes de tu vida están demasiado dañadas para ser útiles otra vez, que hay recuerdos que preferirías borrar, que hay errores que no pueden ser reparados. Pero Dios no está interesado en borrar tu historia. Él quiere redimirla. Él no está buscando hacerte olvidar lo que pasó. Él quiere demostrarte cómo incluso lo más oscuro puede volverse testimonio de luz. Así que hoy, mientras te aferras al título que dice, relájate, suelta el control y confía. Recuerda esto, lo que Dios tiene preparado para ti no es un parche, es una creación nueva. No es un simple consuelo, es una coronación de gloria. No es resignación, es redención. Tu historia no termina donde pensaste que se cerraría el libro. Apenas comienza el capítulo que Dios escribe con su propia mano, y en él todo sí, todo llegará en su momento perfecto. Número 16. La calma que persevera recibe la corona. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en movimiento caótico, incluso cuando las circunstancias gritan desesperación y el futuro es una sombra incierta,
Dios nos llama a permanecer fieles. Fieles no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando parece que nada tiene sentido. La fidelidad en el contexto de la prueba no es una exigencia cruel, sino una invitación divina a descubrir una paz que el mundo no puede dar. No se trata de forzar un esfuerzo humano agotador, sino de sostenernos en aquel que ya ha vencido. Jesús no nos pide fidelidad sin antes haber demostrado él mismo qué significa ser fiel hasta la cruz. Esta promesa no es para los que corren rápido, sino para los que no se rinden. La corona de la vida no es un trofeo para los más exitosos en los estándares del mundo, sino una recompensa para los que supieron confiar cuando no vieron, los que siguieron amando cuando no fueron correspondidos, los que eligieron paz cuando pudieron vengarse, los que soltaron el control y descansaron en la fidelidad divina. Ser fiel es elegir todos los días confiar, incluso cuando la espera se alarga, incluso cuando la respuesta parece tardar, incluso cuando el dolor se vuelve parte del camino. Cuando Dios dice, sé fiel, también está diciendo, te estoy dando lo que necesitas para hacerlo. Su fidelidad en nosotros es lo que sostiene nuestra fidelidad hacia Él. La corona no se gana, se recibe, y se recibe en el tiempo perfecto, en el momento exacto en que la historia personal se alinea con la eternidad. Ese momento no siempre es visible, pero está en camino. Por eso hoy puedes relajarte, soltar la ansiedad de querer controlar lo que aún no ha llegado, y simplemente seguir confiando. Tal vez hoy tu fidelidad no se ve en grandes actos, sino en pequeños síes silenciosos, en seguir orando cuando no sientes nada, en seguir amando cuando duele, en seguir esperando cuando el reloj del cielo parece inmóvil. Y sin que lo notes, cada uno de esos actos de fidelidad está construyendo la corona que Dios mismo ha preparado para ti. ¿Estás dispuesto a confiar aunque todavía no veas? ¿A seguir creyendo cuando tu lógica dice que ya es tiempo de rendirse? Recuerda, la fidelidad no es la ausencia de lucha, es la decisión de no soltar la mano de Dios en medio de ella. Número 17. No te preocupes por el final. Dios no deja nada a medias. Dios no inicia algo en tu vida para luego abandonarlo a mitad de camino. Él no es como nosotros, que a veces perdemos el entusiasmo, cambiamos de planes o nos frustramos ante la dificultad. Su obra no se basa en tu fuerza, sino en su fidelidad. Y si Él comenzó algo en ti, puedes estar completamente seguro de que también lo va a terminar. Esta verdad debería ser como un bálsamo para el alma que se siente cansada de intentar, de avanzar a paso lento, de tropezar y levantarse una y otra vez. Quizás ahora te miras al espejo y piensas, no he avanzado tanto como debería, o ya debería haber cambiado, o mi proceso está estancado. Pero esa voz no es la de Dios. Esa es la voz del perfeccionismo, del control, de la comparación y del miedo. Dios no se desanima con tus pausas, ni se decepciona con tu lentitud. Él es paciente. Él conoce tus días, tu ritmo, tus heridas, y aún así sigue trabajando en ti con amor. Él no necesita resultados inmediatos para seguir comprometido con tu transformación. El proceso puede parecer lento, pero está vivo. Como una semilla bajo tierra, aunque no veas nada, algo está sucediendo. Dios está tallando carácter, moldeando tu interior, puliendo áreas que ni tú sabías que necesitaban ser renovadas. Y lo hace con manos firmes, pero llenas de ternura. El mismo Dios que puso el deseo en tu corazón, también pondrá los medios y el poder para verlo cumplido. Y cuando dudas si vas a llegar, recuerda, no es tu capacidad la que garantiza el cumplimiento, es su promesa. Él es el autor y también el consumador. Él es el que abre la historia y el que la cierra. Por eso puedes soltar el control. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas permanecer cerca de Él.
La perfección de la obra no depende de tu rendimiento, sino de su fidelidad inquebrantable. A veces, esa buena obra que Él comenzó te lleva por caminos inesperados. A veces, te hace pasar por procesos que parecen lo contrario a una bendición. Pero es precisamente en esos lugares oscuros donde más profundo se está cavando el pozo que luego será lleno de agua viva. No temas si no entiendes el cómo ni el cuándo. Confía en quien lo prometió. ¿Puedes imaginar qué tipo de obra será cuando esté terminada? ¿Cuánta belleza escondida se revelará cuando se retire el velo del proceso? Tu historia no está incompleta, está en construcción, y Dios, que comenzó la obra, no dejará de trabajar en ti hasta que todo esté en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Así que hoy, descansa. Deja de correr por terminar antes de tiempo. Dios no tiene prisa, Él tiene propósito. Y su propósito, cuando se cumpla, será hermoso, completo, eterno. Porque cuando Dios escribe una historia, cada capítulo tiene sentido. Y cuando Él firma una obra, es porque ya ha decidido terminarla con gloria. Ahora lo sabes. No estás a la deriva, no estás olvidado, no estás tarde. Estás justo donde Dios te está formando, porque lo que para ti parece una pausa, para Él es un proceso, y lo que tú llamas demora, Él lo llama diseño. Este mensaje no fue para que entiendas cada paso, sino para que te animes a caminar en confianza, porque cuando sueltas el control, no pierdes poder, recuperas paz. Cada palabra que hoy escuchaste no es solo consuelo, es dirección. Es un recordatorio de que Dios sigue escribiendo tu historia con tinta eterna, no con prisas humanas. Así que no midas tu vida por lo que aún no ha llegado, sino por lo que Él ya está haciendo en silencio. Y si tu alma aún se impacienta, vuelve a repetirlo. Todo llegará en su momento perfecto. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino estar alineado con la voluntad de aquel que las sostiene. Porque mientras tú aprendes a confiar, Él sigue obrando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo comprendas del todo, y ahora hazlo real. Toma este acto de fe y ve a los comentarios. Escribe con convicción: Señor, descanso en tu tiempo perfecto. Renuncio al afán y abrazo tu paz. Esa frase es más que un comentario, es tu oración, tu pacto, tu paso hacia una vida guiada no por el temor, sino por la confianza radical en un Dios que nunca llega tarde y que siempre cumple.